El contrainterrogatorio es lo más difícil de hacer en oralidad procesal. Decía algún profesor en Estados Unidos, es la máquina más poderosa de extraer y poner en evidencia la verdad. Sí, pero es enormemente complejo, es muy complicado. Esto requeriría una clase en sí misma. Si quieren, otro día con gusto la agendamos. Pero les diría al menos 3 cosas en materia de contrainterrogatorio. Acuérdense que el contrainterrogatorio ya no estamos frente a nuestro testigo, estamos ante un testigo que ofreció la contraparte. ¿Y qué queremos lograr aquí? 3 puntos muy concretos y muy específicos. Primero, incidir en la credibilidad del testigo. Tenemos que atacar al testigo. Tenemos que demostrar que el testigo no es fiable, que el testigo pudo haber tenido alteradas sus condiciones de percepción, que usa unos lentes que no le permiten ver con claridad en la noche o a tal distancia, o que no tiene capacidad auditiva suficiente, o que ese día tenía alterados sus sentidos porque había consumido droga, porque había bebido, porque estaba bajo el influjo de estupefacientes, etcétera, etcétera. 2, segundo aspecto del contrainterrogatorio, preguntas cerradas. Aquí no se vale preguntas abiertas porque en preguntas abiertas nuestra teoría del caso puede ser damnificada, puede ser dañada. Un testigo que no es nuestro testigo, le damos la pauta con una pregunta abierta para que se explaye, nos puede hacer mucho daño, nos puede perjudicar. Entonces, para evitar esto, preguntas cerradas, pero además las preguntas cerradas desde el punto de vista estratégico nos sirven para mantener el control del testigo. Es decir, si nosotros formulamos la pregunta de tal manera que la única respuesta posible es un sí o es un no, pues una vez que el testigo dice sí o dice no, nosotros seguimos manteniendo el control y vamos a la siguiente pregunta. Entonces, el ritmo de desahogo del contrainterrogatorio lo fijamos nosotros y no lo fija el testigo. Y luego, tercer aspecto muy importante, preguntas útiles y preguntas cortas. ¿Qué quiero decir con preguntas útiles? Como siempre se sugiere por muchos capacitadores que dan este tipo de clases en Estados Unidos, en el contrainterrogatorio tú no puedes salir a pescar, tú no puedes salir a ver qué te encuentras, a ver si por casualidad el testigo se equivoca en algo, etcétera. Tú no puedes correr ese riesgo. Entonces, las preguntas tienen que ser útiles en el sentido de que tú tienes que saber para qué sirve el tipo de respuesta que tú esperas. ¿Cuál es el beneficio que te va a dar ese tipo de respuesta? Si tú no tienes claro ese beneficio, no hagas la pregunta. No la hagas porque te puede causar, repito, daño a tu teoría del caso. Y las preguntas cortas, porque en la medida en que son más cortas las preguntas, acotas el ámbito del tipo de respuesta que dará el testigo. Y de nuevo, aquí esta es una estrategia de control del testigo y es una estrategia de minimización del daño que te puede causar un testigo. Siguiente punto, vinculado con temas de contrainterrogatorio, ¿cómo, digamos, entre comillas, cómo impugnar a un testigo? O sin comillas, cómo atacar a un testigo, cómo poner en duda a un testigo. Ahí les van algunos aspectos. Primero, podemos atacar a un testigo poniendo en duda su capacidad para percibir o recordar. Ya en muchas ocasiones he sugerido la revisión de este libro fantástico que se llama La prueba testimonial de Nieves Pérez Mata y Margarita Dijes. Lo publicamos nosotros en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Les recomiendo ese libro, La prueba testimonial, porque ahí están todas las claves para que nosotros entendamos el funcionamiento de la memoria de los seres humanos. Entonces, si nosotros logramos acreditar que la persona tiene dificultades para percibir, o sea, tiene dificultades de percepción o dificultades de memoria, pues eso es una línea de ataque que por supuesto podemos utilizar. Siguiente punto, sus circunstancias personales. Podemos hacer mella en el testigo a raíz de su carácter, a raíz de experiencias biográficas a las que estuvo sometido el propio testigo, etcétera, etcétera. Siguiente punto, la falta de imparcialidad del testigo. Si nosotros logramos determinar que el testigo tiene un interés en que el resultado del juicio sea X o Y o Z, si nosotros podemos acreditar que el testigo va a tener un beneficio en función del resultado del juicio, eso daña mucho su credibilidad. Esperamos siempre que los testigos sean imparciales. Si podemos demostrar que esto no es así,
ahí hay una línea de ataque que podemos desarrollar. Siguiente punto, improbabilidad de lo que afirma. Hay testigos que son bastante fantasiosos, hay testigos dados a una gran inventiva. Nosotros podemos, a través de un buen contrainterrogatorio, demostrar que es muy poco probable, por razones lógicas, por razones de posibilidad fáctica, etcétera, etcétera, es muy poco probable que hayan sucedido los hechos como el testigo los está planteando. Entonces, improbabilidad de lo que afirma puede ser una línea de ataque también. Siguiente punto, evidenciar contradicciones. Si el testigo, cuando fue interrogado por parte de la parte que presentó al testigo, hizo tal afirmación en determinado sentido, y cuando tú en el interrogatorio le preguntas sobre el mismo tema, se contradice, ahí también tienes una línea de ataque para hacer mella, para, digamos, bajar el nivel de capacidad persuasiva, digamos, de lo que dice el testigo. Y finalmente, siguiente punto, falta de conocimiento directo y personal del asunto. Es decir, esto que les comentaba en el sentido que en México están, como en muchos países, prohibidos los testimonios de oídas. Entonces, solamente va a ser válido el testimonio si le consta de manera personal, de manera directa, por supuesto. Estos son los aspectos para impugnar a los testigos.